Vamos a resolver el problema 4, que es un problema que se repite bastante, el tipo de problema. Así es que es bueno ponerle ojo. El problema dice así. Sean f y g funciones derivables tales que f de x es igual a 2 elevado a x más la función g evaluada en x cuadrado menos x más 1, todo eso elevado a x. Si nos fijamos acá hay una composición de funciones, hay una función dentro de otra. Calcular el área del triángulo que determina la recta tangente a f de x en x igual a 0 al intersectar los ejes coordenados. Si se sabe que g evaluado en menos 1 es igual a 1 y g derivado evaluado en menos 1 es igual a 1 también. Entonces, vamos a resolver este problema. Para sacar la recta tangente que nos dicen acá, lo primero que tenemos que hacer es derivar f. ¿Ok? Entonces, nuestro paso 1 va a ser simplemente escribir f tal como nos la dan. Paso 2, derivamos. Si nos fijamos, tenemos una suma, 2x más otra función, por lo tanto derivamos ambas por separado. Derivemos primero el 2 elevado a x. Para derivar el 2 elevado a x, recuerda la derivada de la exponencial. Cuando yo tengo un número elevado a x derivado, es el número elevado a x por logaritmo natural de ese número. O sea, en este caso, 2 elevado a x se copia esa a elevado a x por logaritmo natural de 2. Y lo otro todavía no lo hemos derivado. ¿Cómo derivamos lo otro? Tenemos una regla de la cadena, porque tenemos una función g y adentro tenemos otra función. Evaluamos toda una función dentro. Entonces tenemos que aplicar cadena. ¿Cómo se aplica cadena? Es la derivada de g de la función de más afuera, evaluado en lo mismo, por lo de adentro derivado. ¿Ok? Ahora, acá hay un tema. ¿Cómo se deriva esto que está acá? Esto ya no es tan trivial, porque tenemos una función abajo. En realidad, el x al cuadrado es fácil de derivar, pero el x más 1 elevado a x no es tan trivial. Ya tenemos una función abajo y una función arriba. No aplica ni esta, la regla de la potencia, donde bajamos la x y le restamos 1. No, porque tenemos función y función en la base y en el exponente. Esto se va a derivar así. Vamos a hacer un disclaimer. ¿Ya? Vamos a llamarle h a esa parte. X más 1 elevado a x se va a llamar h. Vamos a encontrar x', perdón, h'. Entonces escribimos h en el paso 1' y vamos a recordar una propiedad del logaritmo. Acá hay un truquito, ¿ya? Esto es importante tenerlo, que es una propiedad del logaritmo. Recuerda que cuando yo tengo un número a, ese número a se puede escribir como cualquier otro número b, logaritmo en base b de a. Esta es como la octava propiedad que se ve en el colegio cuando se ve el logaritmo, y nadie la pesca mucho porque no tiene una gran aplicación en el colegio. Pero aquí sí. Entonces, fíjate, ¿por qué esta propiedad hace sentido? Yo sé que se ve rara al principio. El logaritmo, olvídate de la parte de abajo, miremos solo el exponente. B elevado a algo me va a dar A, dice este logaritmo. B elevado a algo, B elevado a algo, B elevado a algo me da A, B elevado a algo me da A. Y todo este logaritmo es igual a algo. Entonces b elevado a algo me da a. No sé si logras verlo, pero tiene todo el sentido del mundo por raro que parezca. Vamos con el siguiente paso entonces. Lo vamos a escribir nosotros nuestra b. Vamos a aplicar esto acá, pero nuestra b va a ser Euler. La letra E. Por lo tanto nos va a quedar e elevado al logaritmo natural, logaritmo en base e. El logaritmo en base e es logaritmo natural. Así es que lo escribimos así. E elevado al logaritmo en base e, que es logaritmo natural, de y todo esto que teníamos acá. ¿Ok? Sigamos, ya me vas a entender por qué queremos hacer esto. Pero en general usa este truco cuando tengas una función con x en la base y una función con x en el exponente. ¿Ya? Para este tipo de casos es este truco. Entonces ahora vamos a derivar. Ahora que tenemos eso. Y nos vamos a acordar de la propiedad de la derivada de la exponencial, que es igual. O sea, si yo tengo f de x igual a e de x, la derivada es lo mismo, no cambia nada. Sin embargo, cuando e ya no es x y tenemos una función p adentro, e elevado a p, la derivada es con regla de la cadena. O sea, se mantiene la e a la p de x por p de x derivado. Y eso es lo que va a pasar acá. Eso es exactamente lo que va a pasar acá. Vamos a tener e todo igual, esto se mantiene igual,
Pero hacemos regla de la cadena con el exponente, o sea, el logaritmo natural de x más 1 elevado a x. ¿Ok? Y ya logramos bajar esto, o sea, ya nos hace más sentido. Ahora solo nos queda derivar eso. Para derivar eso, y aquí está la gracia, seguimos teniendo el x más 1 elevado a x, pero con la propiedad del exponente de un argumento, podemos bajar esa x. Recuerda, si yo tengo un exponente en el argumento, lo bajo multiplicando y me queda así. Puedo bajar esa x. Y ya me queda algo mucho más razonable, mucho más normal, mucho más terrenal, por así decirlo. Y vamos a derivar eso entonces. ¿Cómo derivamos x por logaritmo natural de x más 1? Hay una propiedad acá. Regla del producto. Tenemos un producto entre x y logaritmo natural de x más 1. Así es que es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Así. X a la x', logaritmo natural de x más 1, x por logaritmo natural de x más 1 derivado. Donde las derivadas que nos quedan por hacer son esas en rojo. Ahora, tan sencillo como aplicar la derivada del logaritmo natural, no nos olvidemos que es 1 partido en lo que esté adentro. Pero en este caso hay que hacer cadena porque x más 1 es una función. Ahora vamos a ver que eso no afecta mucho. Derivamos la x' y nos queda 1. Derivamos eso y nos queda 1 partido x más 1 por x más 1 derivado. O sea, hicimos regla de la cadena. Vamos a notar que ese x más 1, si lo derivamos, es tan simple como 1. Y acá lo escribimos, 1. Paso siguiente, solo ordenamos un poquito. Los 1, cuando multiplicamos por 1 no es necesario que los escribamos, así es que los eliminamos. Vamos a poner esta x ahora en el paso 10', lo vamos a poner arriba en el numerador, x en el numerador, y ahí ya tenemos una expresión que es lo que estábamos buscando. Esta es la derivada de la función h. No es tan trivial si te fijas, sale algo bastante feo. Entonces, como recapitulación, cuando tú tengas una función elevada a una función, vas a derivar usando el truquito este que te expliqué de la propiedad del logaritmo, ¿ok? Con Euler. Revisa el video, anda el paso a paso para que lo entiendas y lo apliques en otros casos. Vamos a usar este paso 11' ahora en lo que estábamos antes. Estábamos aquí y queríamos derivar esto. La derivada de esto va a ser 2x, por el que el x cuadrado al derivarlo es 2x, menos, y esto es lo que obtuvimos recién en el paso 11'. O sea, x más 1 elevado a x por logaritmo natural de x más 1 más x partido x más 1. ¿Ok? Y ya con eso, si te fijas, no nos quedan derivadas en la respuesta. Solo la de la función g, pero la función g no la conocemos. Así es que no podemos hacer más que eso. Seguimos entonces. Evaluemos el 0 porque nos piden la recta en el punto, o sea, en la abscisa x igual a 0. Evaluamos el 0 y aquí ya es pura aritmética. 2 elevado a 0, logaritmo natural de 2, etcétera, etcétera. Voy a copiar de nuevo este paso 6 acá arriba. Y ahora sí avancemos. 2 elevado a 0 es 1, logaritmo natural de 2 es 2. Perdón, sigue siendo logaritmo natural de 2. Es g derivado de todo eso, es g de 0 menos 1, etcétera, etcétera, ¿ok? Esto es simplemente matemática básica. Seguimos operando un poquito para que nos quede más limpio. Esto es g derivado de menos 1 por menos logaritmo de 1, natural de 1. Fíjate que este g nosotros lo tenemos, nos lo dan acá arriba. Entonces no nos dan la función, no conocemos la función g, pero nos dan ciertos valores, que justo son los que vamos a usar en el problema, así es que vamos bien encaminados. Entonces reemplazamos que eso vale 1, menos logaritmo natural de 1 es 0, y nos queda que al final todo esto que hicimos es logaritmo natural de 2. ¿Ok? Nunca perdamos de vista que cuando derivamos una función y la evaluamos en el punto, lo que estamos sacando es la pendiente, repito, la pendiente de la recta tangente. Voy a copiar de nuevo el paso 10 acá. Entonces ya podemos ir construyendo la recta. Recuerda que la ecuación de la recta se puede escribir de 3 formas principalmente. A mí me gusta usar la ecuación principal, la forma principal, que se ve así, igual a mx más n.
esa m es lo que acabamos de calcular. ¿Ok? Esa m es exactamente lo que acabamos de calcular, el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, en el paso 11 yo reemplazo el logaritmo natural de 2 y me queda así. ¿Qué me falta para tener la recta? Me falta calcular la letra n. ¿Cómo la calculo? Evaluando un punto en x y en y. Pero yo no tengo ni un punto, yo tengo la abscisa de un punto, tengo el x igual a 0. Entonces, ¿cómo puedo calcular el punto completo? Con esta expresión que está acá arriba. F de x igual a 2x, etc. Con la función. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el punto x igual a 0 en la función, me va a dar el y de ese punto. Me va a dar la ordenada de ese punto. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a reemplazar el 0 y me da 2 elevado a 0 más g y todo eso evaluado en 0. Si te fijas, operamos un poquito. Nuevamente, 2 elevado a 0 es 1. Vamos acá sacando los ceros. Y me queda f de 0 es igual a 1 más g a la menos 1. Perdón, g de menos 1. Perdón. Y ese g de menos 1, de nuevo, no conocemos la función g, pero me lo dan acá. G de menos 1 me dicen que es 1. Por lo tanto, reemplazo. Me queda que f de 0 es igual a 2. Es decir, el punto donde queremos que la recta sea tangente es el punto 0,2. 0 de este 0 y este 2 que acabamos de calcular. Ahora que tenemos el punto donde queremos que la recta sea tangente, vamos a evaluar ese punto acá en la recta. Y obtengo 2 en el y igual al logaritmo natural por 0, que era la x, más n. Y con eso obtengo en el paso 13 que n vale 2. Ahora yo reemplazo esa n acá y obtengo la ecuación de la recta. Y es igual al logaritmo natural de 2 por x más 2. Esa es la recta tangente a f de x en x igual a 0. Vamos a copiarla acá arriba. Entonces ya tenemos una recta. Ahora, ¿cómo se ve esta recta? Si te acuerdas de la ecuación, de la forma principal, sabes que esta recta corta las ordenadas, el eje y, en 2. Pero esta pendiente, ¿qué es? ¿Es negativa? ¿Es positiva? O sea, la cosa se va a ver más o menos así. O va a ser la recta roja o va a ser la recta azul. ¿Cómo podemos saber cuál es? Bueno, si te acuerdas, cuando la pendiente es positiva, la recta va así, del tercer al primer cuadrante. Y cuando la recta es negativa, como es la azul, va del cuarto al segundo cuadrante. Por lo tanto, la recta correspondiente, sabiendo que el logaritmo natural de 2 es positivo, es esa. Si te fijas, este problema se reduce a calcular el área entre la recta y los ejes coordenados. Esa área que está pintada en rojo. ¿Cómo calculamos eso entonces? Tenemos que saber el valor de la base y la altura de este triángulo. Para eso vamos a sacar las intersecciones con el eje X y el eje Y. El eje X. La intersección con el eje X es en ese punto verde. ¿Qué pasa? En ese punto verde la Y vale 0. ¿Ok? Todos estos puntos que están acá son algo, 0. Esto es menos 2,0, menos 4,0, menos 6,0, 2,0, 4,0. Por lo tanto, sabemos que Y va a tener que valer 0. Y reemplazamos el 0 en la Y. 0 es igual al logaritmo natural de 2 por x más 2. Pasamos restando el 2 y dividimos por el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, nos queda que x es eso. Calculamos en la intersección con el eje Y, que ya sabemos que es 2 por el coeficiente de posición, pero si no te acordaste, calculémoslo igual. ¿Qué pasa en ese punto? La x vale 0. Por lo tanto, reemplazamos el 0 en la x y me queda que y es igual a 2. Por lo tanto, tenemos que los puntos de intersección de este triángulo son esos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Base por altura dividido en 2. O sea que el área del triángulo va a ser la base. ¿Cuánto mide la base? Mide 2 logaritmo natural dividido en el logaritmo natural de 2. Y sin el menos, porque recuerda que las distancias no pueden ser negativas. ¿Cuánto mide la altura? Mide 2. Y todo eso lo dividimos en 2.
Si hacemos solo un poquito de matemática, simplificamos ese 2 con ese 2, me queda que en realidad el área del triángulo es 2 partido el logaritmo natural de 2. Y esa es la respuesta al problema número